Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Hoy nos encontramos en el Evangelio con este pasaje tan hermoso que llamamos de los discípulos de Emaús, ocurrido en la tarde del domingo de Resurrección. Es un pasaje lleno de multitud de referencias. En primer lugar, nos encontramos una referencia evidentísima a nuestra propia existencia. Dos caminantes, dos discípulos de ese grupo más amplio del Señor, que se marchan de Jerusalén, se marchan desolados, piensan que todo ha terminado. Es verdad que en el relato de los hechos a Jesús le hablan de que hay algunas ideas y nociones que están transmitiendo sobre la propia resurrección del Señor, pero a él no lo han visto. Su vida es una continua sensación de desesperanza. Todo ha terminado. La propia manera de referirse a Jesús en pasado, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta, hablan de él en pasado. Pero Jesús se hace presente. Y podemos entender que este pasaje del Evangelio es una metáfora de la existencia humana. Dos caminantes, dos discípulos, dos personas que pueden simbolizar la referencia que hasta ese momento se tenía de la existencia humana. La vida que desemboca en la muerte, en el final. No hay nada más allá de la muerte. Jesucristo, sin embargo, se acerca a ellos, se hace presente en su existencia y nos muestra que la propia existencia humana no consta de estas dos compañeras, sino que hay una tercera compañera, la resurrección. Una resurrección que abre a la existencia humana a una nueva realidad, a una nueva meta. El final de nuestra existencia no es la muerte. El final de nuestra existencia es la vida del cielo. Jesús sale no solamente al encuentro de estos dos discípulos para animarlos, sale a su encuentro para también que este encuentro llegue a nosotros. Él también sale a nuestro encuentro. Decimos en una de las plegarias que celebramos en la Santa Misa, sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Pues también tenemos oportunidad muchas veces de examinar nuestra vida en conversaciones que tenemos con otras personas que pueden abrir nuestra vida a esa virtud de la esperanza, a esa perspectiva nueva de vida. El pasaje del Evangelio, además, nos muestra que Jesús hace un reproche a este grupo, a estos dos discípulos, mostrándoles pues esa torpeza en su propia existencia, en su propia vida. No han sido capaces de asimilar la Sagrada Escritura y por eso, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, empieza a anunciar todo lo que refería a él en la Sagrada Escritura. No simplemente los hechos proféticos que hablaban de la grandeza, sino también, como tuvimos oportunidad de leer en la primera lectura del Viernes Santo en el Cántico del Siervo de Yahvé, ese dolor, ese sufrimiento con el que Cristo iba a padecer, con el que Cristo iba a abrirnos las puertas del cielo. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Esa pregunta también nos la hace el Señor a nosotros. Recibimos el nombre de cristianos. Nosotros somos otros Cristos. Tenemos que pasar por la cruz para llegar con Él a la gloria del cielo. Este hermoso pasaje de los discípulos de Emaús termina con ese reconocimiento a Jesús cuando Él ya no está presente. Le conocieron al partir el pan. Esta circunstancia, esta pandemia que estamos viviendo, ha puesto de relieve nuestra existencia,
que es igual de vulnerable, que no distingue a nadie. La cuestión no es cuál será nuestro camino, cuál es mi camino, sino mi acompañante. ¿Y cuál es la meta de mi existencia? Que en todo momento, en toda nuestra vida, busquemos encontrarnos con Jesucristo, que Él sale a nuestro encuentro. Estos dos caminantes podían haberlo ignorado al no haber conocido, al no haber reconocido todos los hechos de Jesús en su pasión en Jerusalén, pues haberlo ignorado. Sin embargo, mantuvieron esa conversación que abrió su vida a una nueva posibilidad, que les dio una nueva perspectiva. Pues también nosotros pidamos al Señor que siembre en nosotros esta nueva perspectiva en la resurrección. Hoy encomendamos a tantos hermanos nuestros que andan como estos discípulos de Emaús, completamente perdidos, sin encontrarse con Jesucristo, en los cuales no hay esperanza de vida, que se encuentren con el Señor, que nuestro testimonio, que nuestras palabras, de aquellos que nos encontramos con Él y que tenemos que buscar cuando toda esta situación se normalice, y ahora también por medios digitales, por redes sociales o por celebraciones de la Eucaristía, encontrarnos con el Señor como los de Emaús y reconocerlo en la celebración eucarística. A todos mi bendición, y que ahora más que nunca resuenen esas palabras alentadoras del Señor resucitado. Paz a vosotros.